¿Qué opinan de los refugiados chilenos en México? Los recuerdo trabajando en el aeropuerto, revisando equipaje. ¿Qué fue de ellos? Regresaron. Es muy curioso, pero los refugiados, me voy a pasar unos minutos, pero esto lo quiero contar. Los refugiados regresan porque, mira, un inmigrante es un extranjero en dos países, y es lo que me ha pasado a mí. Yo evidentemente en este momento en México soy bastante un extranjero, pero en España nunca voy a dejar de ser un extranjero, por más que diga que mi abuelo nació a 20 minutos de aquí y que su casa tenía un hórreo que todavía está de pie en el pueblo del que salió mi abuelo hace ya 130 y tantos años. Qué barbaridad. Yo fui muy amigo de muchos refugiados chilenos. Rodrigo Quijada en concreto, me llevé muy bien, trabajé con él. Él era escritor en una empresa en la que yo era uno de los productores de material audiovisual, del que ya he hablado muchas veces de esta empresa y de los involucrados. Y Rodrigo Quijada y su mujer, Maruja Broughton, ella era productora, ella era productora como yo, estábamos escritorio con escritorio. Él era el escritor y el asesor principal del dueño de la empresa, que era un locutor, actor y buena persona infinita, que era Sergio Gusic. Tuve muchos amigos que trabajaban normalmente. Cuando llegaron los chilenos a México hubo un movimiento de lo más repugnante, de lo más asqueroso que ustedes se puedan imaginar, encabezado por dos personajes. Carlo Coccioli, un supuesto luchador antifascista del pasado que se había pasado al fascismo, y Margarita Michelena, que es una escritora y poetisa mexicana. Si digo que los poetas pueden ser malas personas, Margarita Michelena, a quien yo llamaba Margarita Mucha Lana, alcanzó a ser de las peores personas que han perpetrado poesía en la historia de la humanidad. Hicieron toda una campaña en contra de los chilenos, como todas las campañas que ves de los nazis contra los inmigrantes. Les están dando casas, les están regalando cosas. A ver si venían con una mano adelante y otra atrás. Si hombres se les regalaban cosas. Era humano, no es porque fueran comunistas, ni chilenos, ni inmigrantes. Era por humanidad simple. Les daban departamentos, pero nadie les daba pisos de lujo en las lomas, ¿no? Que es una de las, para quienes no lo sepan, una de las zonas residenciales por excelencia de México. No, en la clase media, pero venían escritores, venían músicos, venían pintores, venían profesores, venían sociólogos, venían trabajadores, y venían personas comunes y corrientes y oficinistas que si no salen de Chile hubieran sido masacrados después de ser torturados. Y claro que se los recibía así, y estos par de fascistas se dedicaban prácticamente todas las semanas en Excelsior a hablar del trato de favor que se le daba a los chilenos, que los chilenos venían a quitarle sus puestos a los mexicanos. Y saben lo que siempre se dice de los inmigrantes: vienen a quitarte el empleo. Si usted un empleo de mierda, ¿cómo lo va a querer él? Si no gano ni para mantener a mi familia, ¿me va a quitar? ¿Quién me va a quitar? Venían a desplazar a los mexicanos, eran unos vividores. Los conocí, eran personas humanas, normales, que trabajaban, se ganaban la vida, comían sus alimentos, iban al cine y trataban de ser felices, que es lo que tratamos de hacer todos, joder. Eso lo viví. Amigos chilenos, amigos argentinos, a porrones. Rolo Díez, el escritor, Mauricio Siechanauer, que era un escritor, un experto en tango maravilloso, un tipo extraordinario, que todavía iba yo a su programa de Radio Universidad que tenía en las noches. Él hablaba de tango, yo no me acuerdo a qué me invitaba a hablar, pero yo iba y hablaba. Muchos refugiados, y prácticamente todos. Bonazo, que era el que se impresionaba con mi acento argentino, que he utilizado recientemente, pues decía que tenía un acento argentino creíble, cosa que es difícil porque todos los acentos imitados son desagradables, pero yo tengo facilidad para los acentos. Y entonces, todos cuando el referéndum en Chile y cuando cayó la dictadura en Argentina, la gran mayoría de ellos regresaron. Y luego regresaron a ver que la mayoría de ellos ya no encajaban, porque no habían sido parte del proceso político que había ido
del momento del golpe de Estado al momento de la recuperación de algún viso de democracia. Entonces, no se encontraban. Y yo se los podía haber dicho, pero no lo pensé. Mira, los que más sufrieron en México, por lo menos, fueron los refugiados españoles, porque fueron muchísimos años. Refugiados españoles que llegaron a México en el 39, en el Sinaí y en el Mexic, en los barcos fletados por el gobierno mexicano para sacar a los republicanos, porque si no su destino era el paredón y se acabó. Y miles de personas, se calcula que alrededor de 30,000, que fueron llevados por México por distintas vías a su país, a México, y donde aportaron todos. Aportaron en las artes, en las ciencias, en la industria, en las empresas, en los bancos, en la docencia, en la literatura, en la pintura. Eran lo mejor de España. El 40% de los catedráticos españoles salieron de España al triunfar el franquismo. Vacían prácticamente las universidades españolas y muchos de esos catedráticos van a México. Y lo que debían haber enseñado aquí, las generaciones que debían haber criado aquí, las criaron en México. Y yo soy una de ellas. Y cuando muere la bestia, cuando Franco hace lo único bueno que hizo en su vida y fue exhalar su último pútrido suspiro, la directora de mi escuela, la responsable de que yo me dedicara a la literatura, la que confió en mí toda la vida, y su marido decidieron volver a España. Y tú decías, ¿a qué? Llevas 40 años viviendo en México, tus hijos son mexicanos, están casados con mexicanos, tienes nietos mexicanos, tu círculo de amigos es de mexicanos, la escuela en la que has dado clase, le has dado clase a 30 generaciones de mexicanos. ¿Qué vas a hacer a España? Y entonces doña Carmen nos decía, Matías, su marido, que había sido periodista, que no había, él era el que no podía volver a España, tenía condenas a muerte parte de Franco, dice, Matías quiere morir en Madrid. Entonces deshicieron la casa, vendieron cosas, prepararon la mudanza, la despedimos y se vinieron a España. A los pocos meses, o un año, Matías, su marido, Matías Cirici Ventalló, famoso periodista, murió en España. Y entonces empezó el proceso de Carmen, de doña Carmen Aguayo, de decir, ¿yo qué hago aquí? Mi país ha evolucionado por un camino que no es el mío. Tiene su propio camino, pero no es mi camino. Su gente es mi gente emocionalmente, pero no compartimos ese desarrollo social cotidiano que te hace parte de tu comunidad. Yo me acuerdo un día que estábamos, no me acuerdo por qué, en reunión de exalumnos en la escuela, y alguien avisó, nadie se mueva de aquí. No, pues que yo tengo una cosa en la oficina, no vayas, te conviene no ir, de verdad. Este es un momento histórico, no vayas. Entonces nos quedamos todos esperando a ver qué pasaba. Había llegado en el avión la profesora Carmen Aguayo de Cirici Ventalló y uno de los alumnos de la primera generación que ella educó en esa escuela la trajo a estar con nosotros, a recibir un aplauso y a ser recibida de nuevo en lo que era su mundo. Pero no se había dado cuenta que era su mundo porque había pasado 40 años anhelando y añorando la España que nunca fue. Eso es lo que les pasa a los refugiados, les pasó a los refugiados chilenos, les pasó a los refugiados argentinos, les pasó a los refugiados españoles, salvo a los que con el tiempo, muchos argentinos se quedaron, pero algunos de los que se fueron volvieron y cuando volvían a México decían, che, es que no entienden los chistes de argentinos en México, en Argentina. Y yo, che, pero ¿cómo van a entender los chistes de argentinos si los inventamos aquí en México por ustedes, por aquel exilio de 1973?